una serie del Instituto de Historia Cristiana. Un vistazo a la Reforma, por el Dr. Ken Curtis, presidente del Instituto de Historia Cristiana. ¿Qué ha hecho el hombre ahora? Pero, padre, ¿no has oído? Este libro es el ataque de Wycliffe a la doctrina de la Iglesia, de la transubstanciación. ¿Contra la misa? Esta vez este padre ha ido muy lejos. No me interesa, dice, no me interesa. ¿Cuántas veces he hablado por su causa? He pedido en su nombre misericordia, que sus errores se olviden. Le he suplicado a la iglesia que vea las necesidades de los pobres. Y no solo la iglesia está censurándome, soy castigado por las autoridades civiles. La Corte Real desconfía de mí y dicen que no me interesa. Programa número 1, John Wycliffe, una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. La gente que vamos a ver y los eventos que vamos a conocer tuvieron lugar hace cientos de años, pero son fundamentales, una base importante para el mundo que tenemos hoy en día. La influencia de estos eventos están claramente en nuestros días hoy. Vamos a empezar con Juan Wycliffe, conocido como la estrella de la mañana de la Reforma. Todos pensarían que la Reforma empezó con Martín Lutero en Alemania, pero no es así. Aquí en Oxford, Inglaterra, 130 años antes que Lutero, Juan Wycliffe explotó la bomba de los cataclismos que pronto se vendrían a llevar a cabo en esa época. Wycliffe era un profesor aquí en Oxford, Inglaterra. Él es reconocido como el más grande filósofo del siglo XIV. Sus enseñanzas y el redescubrir la Biblia para la gente común y corriente desató un movimiento que sencillamente no se podría parar. Wycliffe vivió en uno de esos momentos de la historia en donde literalmente podrías oler los cambios que ya se avecinaban. Si tú piensas que ahora tenemos problemas, y ciertamente los tenemos, pues piensa lo que debió haber sido en el tiempo de John Wycliffe. La plaga, la muerte negra, estaba por toda Europa. Esta terrible plaga acabó con casi la tercera parte de la población total. La guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia drenó la vitalidad de generación tras generación. Grandes tensiones económicas trajeron intranquilidad y revolución. Control de precios y de costos trajo que los campesinos literalmente se estuvieran muriendo de hambre. La Iglesia Católica había traído estabilidad y fuerza a través de esta edad medieval, había traído civilización a las tribus bárbaras de Europa, pero ahora aún la Iglesia estaba en desorden y en total crisis. En la cúspide de la carrera de Wycliffe, 1378, habría un gran sismo que vino a la Iglesia. 2 papas y aún 3 estaban peleándose por la supremacía del papado, y en medio de toda esta época caótica, Wycliffe regresó a los fundamentos de la Biblia, y de sus estudios, él concluyó que la Iglesia había corrompido las enseñanzas con superstición y que la Iglesia estaba mucho más interesada en la riqueza y el poder que en las enseñanzas de Jesús. Aquí ponemos un ejemplo de las prácticas que estaban llevando a cabo y que eran tan comunes en ese tiempo. Dios lo salve, doctor Wycliffe. Caballeros. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Está por terminar sus tareas? Así es, señor. Este es un salteador de caminos. Ha robado a los viajeros de estos parajes desde hace meses. Pero le espera la cuerda de la horca. ¿Estos jóvenes son sus estudiantes, doctor? Sí, sheriff. Véanlo bien en la desgracia, jóvenes. Y recuerden el destino de los hombres que caen de la gracia de Dios. Por favor, ahorres esos insultos, sheriff. No he caído de la gracia de Dios. Mis pecados están tan perdonados como el de cualquier hombre en Inglaterra. ¡Silencio, perro! ¿Este buen doctor ha de escuchar tu blasfemia? Por favor, sheriff. Por favor, déjelo hablar. Estoy interesado en lo que tiene que decir. Dios lo bendiga. He sido soldado del rey y no merezco este maltrato. ¿Por qué razón tomó la deshonrosa vida de asaltante? Pues lo sabe tan bien como yo, padre. Conoce la ley. Hace casi 25 años que redujeron la edad de los trabajadores. Dijeron que no podía aumentar, pero el costo de la comida sube todo el tiempo.
Un hombre no puede ganarse una vida decente y buena. Hijo mío, sé que tienes una buena causa para estar molesto, pero nada excusa el quebranto de las leyes de Dios. ¿Y qué quisiste decir con que aseguraste el perdón de tus pecados? Pues fui con mi párroco y compré una indulgencia, pagué buena plata por eso. Mi párroco me prometió que tendré la gracia completa de la Santa Iglesia para mi perdón. Podré ser ladrón, padre, pero soy un buen cristiano. Dime esto, buen cristiano. ¿Jesús vendía indulgencias como las tuyas? Bueno, mi indulgencia es buena. Hombre, el perdón de Dios no se ha de comprar con unas monedas. Sí, pero me costó muy cara. Mi párroco prometió que la indulgencia era buena. ¿Qué es lo que dice? ¿Que no vale? Créeme, hijo mío. El perdón y la gracia de Dios te darán garantías. Ninguna indulgencia lo hará. Le pediré al sheriff que envíe por mi vicario a la iglesia de Lutherworth y escuchará tu confesión. Te ayudará a encontrar el verdadero arrepentimiento. No es demasiado tarde. El arrepentido ladrón que murió junto a Cristo sobre la cruz tuvo la mejor garantía de todas. Hoy, le dijo Cristo, estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón no necesitó indulgencias. Solo necesitó aceptar a Cristo. Sí. Casi comienzo a creerle, padre. No solo la fe de los campesinos estaba ahora totalmente distorsionada, sino también el clero estaba mucho más corrupto. Líderes en la iglesia avanzaban en sus posiciones, no por devoción, sino a través de influencia política. Algunos inclusive compraban las posiciones. Wycliffe estaba harto de la corrupción que existía en la iglesia. Él cuestionaba la autoridad papal en cuestiones políticas y puso las enseñanzas de la Biblia por encima del Papa. Él enseñó que si la iglesia no se limpiaba internamente, entonces el Estado debería corregir lo que estaba mal, y por estas ideas de Wycliffe él fue condenado por Roma y traído a sus superiores en Inglaterra. Doctor Wycliffe, ya escuchó los cargos en contra suya, ha escuchado a sus acusadores. ¿Le satisfizo que su enseñanza haya sido precisamente presentada a esta corte? Solo digo que no son ortodoxas. Le haremos cuestionar por el obispo Courtenay, que ha estudiado a fondo los méritos de su tesis. Obispo Courtenay. Gracias, mi señor arzobispo. Doctor Wycliffe, nos regocijamos de que haya condescendido a nuestro llamado. Y yo me regocijo de que usted haya estudiado a fondo mi tesis, obispo Courtenay. Usted profesa, doctor, que la autoridad del gobierno humano puede ser más elevada que la de la Iglesia de Dios. Enseño que todo el dominio proviene igualmente de Dios y solo puede ser ejercitado correctamente en obediencia a Dios. Si la Iglesia corrupta o de mala manera usa sus poderes, entonces las autoridades civiles tendrán el derecho y la obligación de corregir ese abuso. ¿Quién será juez de esto? ¿Esa misma autoridad civil? De hecho, doctor Wycliffe, ¿no es esta famosa teoría del dominio una mera justificación para que la corona usurpe la propiedad y la prerrogativa de la Iglesia? No, señor, no es así, pero en cuanto a la propiedad, al ver que se refiere a ello, no hay bases en el mundo de Dios para que la Iglesia posea extremo poder material. ¿Podría ser que el doctor Wycliffe esté celoso de que no ha recibido la paga que sus grandes talentos merecen? 1/3 de la tierra de Inglaterra es posesión de la Iglesia, mi señor obispo. Tanta propiedad no es el modelo de la Iglesia. Cristo y sus apóstoles vivieron en la pobreza. ¿No haríamos bien al imitar su ejemplo? ¿Y cómo sugiere que deberíamos disponer de los bienes de la Iglesia? ¿Presentándolos tal vez a la nobleza inglesa? Estoy seguro que el duque de Lancaster y su parentela podrían ponerlas en buen uso. No, mi señor obispo, pero tengo una sugerencia.
En lugar de pagar grandes estipendios al gran número de eclesiásticos extranjeros, a quienes el Papa ha designado que se abstengan de tener beneficios ingleses, la Iglesia debería utilizar mejor su riqueza para alimentar a los pobres hambrientos, la gente común de este reino. Empecemos aquí. Su propia boca lo condena, Wycliffe. Primero busca minar la autoridad de la Iglesia, la de los obispos y hasta la del Papa. Y ahora nos instruye en la mejor manera de instrumentar nuestra caída. Deja poco espacio para dudar lo que el veredicto de esta corte debe ser. Una última pregunta, Dr. Wycliffe. ¿Qué autoridad espiritual reemplazaría a la que usted tan efectivamente ha demolido? ¿Su propio cerebro enfermo? No, obispo Courtenay, la autoridad verdadera, la palabra de Dios, las santas escrituras. En esa ocasión particular, Wycliffe fue protegido por la intervención de la reina, pero Wycliffe continuó pensando, escribiendo y orando. Su posición tomó un punto de vista más radical. Empezó a cuestionarse la doctrina de la transubstanciación, que el pan y el vino se convertían en el cuerpo y sangre de Cristo, según la doctrina de la Iglesia Católica, que el pan y el vino literalmente se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo. Esos desafíos doctrinales le empezaron a costar a Wycliffe la protección que había tenido hasta ese entonces, particularmente de su muy querido amigo, el duque de Lancaster, el explosivo Juan de Bohun. ¡No puede entrar! Esta vez ha ido muy lejos, John Wycliffe. Esta vez ha ido muy lejos. Noble duque. Vi lo que usted escribió sobre la Eucaristía. Se atrevió a atacar la doctrina de la transubstanciación. La doctrina central de la Iglesia. Sí, mi señor, lo hice. ¿Es todo lo que tiene que decir, miserable pedante? Está ahí con su estúpida inocencia. Y simplemente dice, sí, mi señor. Hombre, un ataque a la transubstanciación es un ataque a la misa. Un ataque a la misa es un ataque al fundamento de la Santa Iglesia. ¡Retráctese al instante! Mi señor, las Santas Escrituras nos dicen que Jesús Cristo es el fundamento de la Iglesia. No objete, doctor. Está atacando el sacrificio de Jesús. Creo que no, mi señor. La transubstanciación es una doctrina moderna, desconocida para los padres de la Iglesia. El Papa Inocencio III y el Cuarto Concilio Laterno la proclamaron hace menos de 200 años. A mí no me interesa cuándo fue proclamada. Se cree en ella, la cree toda la cristiandad. Mi noble duque, el hecho de que algo sea creído por las multitudes no lo hace necesariamente cierto. ¡Wycliffe! El mundo de Wycliffe continuó desmoronándose. Él perdió todo el apoyo político y la jerarquía católica lo empezó a ver como un veneno mortal. Luego los campesinos trajeron una revuelta violenta y fue sofocada, pero como Wycliffe era conocido como simpatizante de sus aflicciones, sus enemigos trataron de culparlo a él de toda esta revuelta. En esta revuelta, el arzobispo de Canterbury fue muerto por los campesinos. El viejo oponente de Wycliffe, el arzobispo Courtney, fue el nuevo arzobispo y no perdió tiempo en irse contra Wycliffe. Su plan era destruirlo ahí mismo en Oxford, la base en donde Wycliffe estudiaba e investigaba. Al canciller Reed de Oxford, sin demora. Ahora, John Wycliffe, veamos quién es el maestro. Tenía que ser así, John. Desde mi asignación he peleado por la libertad de que enseñes en este lugar. Tu doctrina es condenada por la corte papal, ya es prohibida por la corte de Lambeth, pero no podía ser. Ambos sabemos eso.
Courtenay ha nombrado un consejo de 12 para controlar la universidad. Mi autoridad tiene licencia de ese consejo. Ya dieron sus primeras órdenes. Ve por ti mismo. ¿Seré privado de todos los privilegios académicos? No deseo aceptar. Dios lo sabe. No tienes elección, canciller. Mientras que la universidad sea un brazo de la Iglesia, no tienes elección. Si te resistes... Si me resisto, el Papa Urbano pondrá un interdicto en la universidad. La universidad perderá todos sus privilegios ganados. No perderé los míos. Precisamente. Aunque siento que ese será el fin del problema. Otras cabezas caerán. Estoy seguro. Probablemente la mía. No consideran que este lugar es el centro más grande de estudios del mundo cristiano. Solo quieren la conformidad y la obediencia apropiada. Se me prohibirá enseñar. También se me ha de negar acceso a las bibliotecas para mis estudios. Es sin duda lo que el Consejo tiene en mente. John, su intención es simplemente quitarte todo lo que te importa. ¿Cómo continuaré mi trabajo? No lo sé, mi viejo amigo. No lo sé. Como muchas veces pasa, una gran pérdida trae también una gran oportunidad. El poder poner una vida en la balanza y empezar en otra dirección. Sí entiendo. Te doy las gracias, Señor. Sí, oh sí. Ahora entiendo. Luther Ward. Oh, Señor, así será. Hágase tu voluntad. Toda mi carrera lentamente me ha llevado a ver que nuestra última autoridad no ha de encontrarse en las tradiciones o en los consejos, ni en la Iglesia, ni en el Papa. Nuestra autoridad es tan solo la palabra de Dios. Durante siglos, esa autoridad ha sido olvidada, usurpada, y ahora nuestra nación, todo el pueblo, nuestra civilización tiene hambre por la falta de la palabra de Dios. ¿Cómo pueden vivir los hombres bajo la autoridad de Dios si no conocen la palabra de Dios? El clérigo, la mayoría ni siquiera sabe latín, menos conocen la palabra de Dios. Mi tarea ahora, si deseas, Nicholas, John, si ustedes me lo permiten, es usar este exilio para traducir las Santas Escrituras, todas ellas al inglés, nuestra lengua inglesa nativa, para que puedan escucharse y entenderse por todo nuestro pueblo. Y así Wycliffe y su grupo pequeño de asociados se fueron a la pequeña ciudad de Luttenworth. Wycliffe fue pastor de esta iglesia y partes de su estructura datan de los tiempos de Wycliffe. Aquí él y su grupo agarraron la monumental tarea de traducir la Biblia por primera vez al inglés. Ellos la tradujeron de la Vulgata de Jerónimo, la traducción autorizada de la Biblia del latín que venía del año 400, 1000 años antes. Mes tras mes, ellos con mucho fervor trabajaron cada palabra, cada frase, cada detalle meticulosamente investigado y rechecado. Y luego vino el importante momento de hacer copias para que pudiera circular entre toda la gente. Cada copia tuvo que ser hecha a mano. Cada copia adicional le tomaba a un experto cerca de 1 año en hacerla. Pero ellos persistieron y después mandaron decir que estaba terminado.
pero no tomó mucho tiempo para que sus enemigos rápidamente reaccionaran. Ha sido condenado por una herejía. Se le prohibió presentar sus perniciosas doctrinas en el púlpito o escuela. Oxford ha sido limpiado de su influencia para que ya no sea un centro de herejía. Y sin embargo, este estudiado doctor aún es una espina en la carne de la Madre Iglesia. Por ahora, ¿qué sabemos? Que él y sus acólitos se han comprometido desde el momento que se fue a Lutherworth a traducir las Santas Escrituras a la común lengua inglesa. La ley de Dios, que ha llegado a nosotros en el lenguaje divino, debe ser corrompida, desposeída de majestuosidad, tan desprovista de significado, como la lengua vulgar del hombre común ha de contener su sabiduría. En verdad, nos atreveremos a dar la palabra de Dios en lengua común a la gente común. ¿Entendemos verdaderamente lo que hacemos? No habrá quien abuse, maluse y malinterprete las Escrituras. Mis hermanos, claro que algunos sí. Pero guardar las Escrituras como propiedad de la jerarquía del clero ¿prevendrá su mal uso? Claro que no. Ha aumentado su abuso. Le daremos la palabra de Dios a los hijos de Dios y su Espíritu los ha de guiar. Tomará tiempo crecer y entender. Pero tengo miedo del juicio que nos espera si no nos atrevemos a dar su palabra. Se ha reportado, Su Gracia, que la intención de Wycliffe es mandar otra banda de desaliñados predicadores al campo, esta vez armados con las copias de la nueva traducción. Deben ser detenidos de inmediato. Debe ser ordenado que bajo el sello del rey Richard y con la certificación de un obispo, que en adelante todos los padres itinerantes serán arrestados y apresados. Además, es el mandato de este sínodo que una condenación de John Wycliffe sea expedida a toda velocidad. Él, al fin, ha de ser entregado a nuestras manos para el enjuiciamiento y condenación que se merece. Pero Wycliffe nunca fue entregado en sus manos. 3 años después de haber llegado a Lutherworth, él sufrió un ataque al corazón mientras ministraba misa en esta iglesia. Él murió el 31 de diciembre de 1384 y su cuerpo salió por esta puerta. Wycliffe dejó un movimiento en Inglaterra que se llamó los predicadores pobres. Ellos fueron vigorosamente perseguidos, atacados, forzados a trabajar ocultamente. Pero los escritos de Wycliffe fueron llevados a Bohemia, en Europa Central, y ahí continuó el movimiento por medio de un sacerdote bohemio, Juan Hus, que vamos a hablar de él en el siguiente programa. Pero todavía hay un capítulo bastante sorprendente en la vida de Wycliffe, y para eso vamos a Constanza, en el sur de Alemania. Esta es la Catedral de Constanza. Aquí los líderes y más prominentes personajes religiosos de toda Europa se reunieron para el más grande evento del cristianismo del siglo XV. Ellos habían venido para discutir sobre los problemas de la Iglesia, principalmente el problema de los varios papas peleando por la silla papal, y tener que vivir con las enseñanzas de Wycliffe porque en 1415, 31 años después de la muerte de Wycliffe, condenaron a Juan Hus y además decidieron que los huesos de Wycliffe fueran desenterrados y se quemaran. Pensaron que esto tal vez podría quitar su influencia y borrar su memoria, pero no pasó así. Acerca de Wycliffe, la crónica Fuller escribe las siguientes palabras. Quemaron todos sus huesos y los enviaron a Swift, un riachuelo cercano al lugar. Así, este riachuelo envió sus cenizas a Avon, de Avon a Severn,
de Severn a los mares estrechos y los mares estrechos al ancho mar. Y así las cenizas de Wycliffe son el emblema de su doctrina, que ahora se ha dispersado por todo el mundo. Esta versión acortada está basada en la película Juan Wycliffe, La estrella de la mañana, por permiso de Gateway Films.